yo que creo, mejores poetas españoles de ahora mismo, que son Rafael Pérez Castells y Álvaro Muñoz Robledano. Y como que qué bien me he quedado. No, te llamo exagerado. Ah, que exagerado. No, yo no creo ser exagerado. Lo vais a demostrar vosotros ahora mismo. Vale. Rafael es un poco mayor que Álvaro y no por eso menos sabio. Y aquí les tenéis, son amigos míos de toda la vida, como quien dice, les quiero con locura. En mi labor de editor he intentado publicarles siempre que he podido, pero que esto no se tome como si fuera Juan Guerrismo ilustrado. No, es que son excelentes escritores. También les he llevado muchas veces a clase y me imagino que todos vosotros, o a una mayoría de vosotros, les conoceréis. Son totalmente distintos en cuanto a su escritura, porque Rafael Pérez Castells es más, digamos, de... No sé cómo decirlo. Rafa, ¿cómo te defines? Yo escribo una poesía muy clarita, como Hergé con Tintín. Se entiende todo, aunque tiene truquito al final. Y luego tengo un componente, claro, soy científico. Yo toda la vida he sido químico y he trabajado en I+D, y entonces mis poemas son bastante cerrados, porque son casi como ecuaciones, ¿no?, que llegan a una solución. Y Álvaro es totalmente opuesto a mí, por eso me encanta. Vamos a porque es algo inalcanzable para mí. Vamos a decirle a Álvaro que se defina. Yo soy como Rafa, intento escribir ecuaciones, pero no tengo el más mínimo bagaje matemático ni científico para hacerlo. Y de ahí surge todo lo que yo escribo, y no es una broma. Si tuviera la más mínima idea del lenguaje científico que intento, acerca del lenguaje científico que intento utilizar, no me dedicaría a escribir poemas. Estoy de desacuerdo. ¿Estás en desacuerdo? No, ¿sabes por qué? No, porque sí que tiene una base científica y es un poco mentiroso. La única diferencia es que yo soy un científico newtoniano y él es cuántico. Hostias, entonces aquí... Era como el FBI. Y no, pero en cierta manera es así, Álvaro, porque tú das un paso más allá en la poesía. Que yo, por ejemplo, cuando era muy joven, yo empecé bebiendo de los surrealistas, de André Breton y de toda esta gente. Y a medida que me he ido haciendo viejo, me he ido simplificando muchísimo. Quizás sea por demencia senil. Yo cada vez me entran más dudas sobre la escritura. De verdad, no sobre el hecho de escribir, no sobre el hecho de ponerse delante del ordenador y empezar a ver qué pasa, pero me entran más dudas sobre los métodos. Y en ese sentido, por ejemplo, poetas como Rafael Pérez Castells me causan, y no es broma y no es tirar jabón, me causan mucha envidia porque se mueven en un territorio. Rafa, por ejemplo, se mueve con una naturalidad pasmosa en un territorio que yo veo casi vedado para mí, lo cual no quiere decir ni inferioridad ni superioridad del uno con respecto al otro, sino lenguajes y parámetros absolutamente distintos, ¿no? Y a veces me da mucha envidia no poder entrar en ese territorio que él dice de claridad, ¿no? Pero a veces me siento muy reivindicado. El hecho de que exista la poesía de Rafa, por ejemplo, y exista la poesía de Rafa, me reivindica mucho en lo que yo hago, porque pienso que su personalidad me demuestra que yo puedo defender la mía. Pero sí que es cierto que no tengo una base al uso, y sobre todo no tengo un discurso o una dialéctica, si queréis, funcionando realmente, ¿no? Estoy casi siempre en ese momento de la llave de contacto que da la primera vuelta y saca el primer chasquido, sin saber si luego el motor va a arrancar o se va a quedar o se va a ahogar ahí. Es esa sensación, pero me insisto, no es ninguna idea de inferioridad o superioridad de nadie sobre nadie, sino de tramos distintos. Voy a cortar a Álvaro porque si no nos suelta el discurso de Año Nuevo. Rafa, ¿tú notas una evolución clara en tu poética desde tu primer libro, desde La Torre Dinamitada?
Bueno, hay un primer salto. ¿Estás más o menos estancado en un nivel en que evolucionas lentamente? No, hay un primer salto muy grande entre La Torre Dinamitada y el siguiente, y Diccionario de Días. Ahí hay un salto grandísimo. La Torre Dinamitada es un libro un poco más impostado, porque intentaba encontrar la belleza buscando palabras más complicadas y demás, ¿no? Y en Diccionario de Días empiezo a escribir más como soy yo, ¿no? Y voy a contar una anécdota. Yo empecé a escribir poesía como todos nosotros, o sea, pues casi con el chupete. Lo que pasa es que hacía los versitos y no sé qué, y eran para mí. Y ya bastante mayorcito, porque sería a finales de los 80, me lo empecé a tomar en serio, porque vi que era una herramienta que me era muy útil para comprenderme y para comprender lo que había afuera, ¿no? Y se produjo el milagro del encuentro con usted, Jesús. Porque coincidió justo en el momento adecuado, ¿no? Y yo ahí sí que aprendí una cosa de Jesús, que yo creo que es la más importante que he aprendido. A ver. Y es que hay que poner la carne en el asador, o sea, la sinceridad en la poesía. No puede haber impostura. Y entonces en mi evolución es eso, mi evolución es hacia una sinceridad conmigo mismo que es una desnudez, y cada vez busco simplificar más mi escritura, ¿no? Me interesa que sea muy clara porque me clarifica a mí mismo las cosas, ¿sabes? Para mí la poesía es mi memoria. Tú sabes que yo tengo una memoria un poco deficiente, por no decir inexistente, y para mí mi memoria es la poesía. Y cuando leo mis poemas me sitúo en el tiempo. Y yo creo que hay una evolución, pero hay una evolución como todos nosotros, todos vamos evolucionando a lo largo de la vida. A medida que nos van dando cornadas, pues vas evolucionando. ¿Opina usted, don Álvaro? Opino. He evolucionado como a mí me pasa un poco como me pasaba a Rafa, que los primeros intentos eran muy impostados en búsqueda de una voz. Y luego a lo mejor he descubierto que el truco es ir de más voz a menos. En mi caso es ese. Cada vez me interesa menos la voz y más todo lo que no es voz. ¿Podéis leernos, por favor, algún poema de vuestra primera época? De nuestra primera época. Sí, de vuestro primer libro. No, yo de fotografía bajo el pecio no, porque sé que ese libro creo que no existe ya, o has conseguido ya... Espérame, anda. Creo que me quedo... David, tú, ven aquí. No, pero tengo... A ver. Tengo algún antiguo. En lo último me queda alguno antiguo. Pero a lo mejor mira. De Cuartel de Invierno tienes algo por ahí. No, espera, dame un segundo, que me tengo que levantar, ¿eh? Que mismo vengo. Mismo vengo. Con las gafas. Mientras tanto, Rafa, ¿tienes algo por ahí de La Torre? Fíjate, La Torre siempre la rehuyo. ¿Te sigue gustando tu primer libro? ¿O has renunciado a él? ¿Qué eso les pasa hace mucho que no lo leo. Me gustan muchas cosas, pero no me encuentro a mí mismo, ¿sabes? Mira, no me lo esperaba. Dale, Rafa, dale. Bueno, es uno cortito. Este es el que más se parece al mí de ahora, ¿no? Y es un poema. A ver si lo encuentro. Creí que lo había encontrado, pero no, este no era. Espérate un segundo. Ojos de clepsidra. Bueno, leo este otro. Este es muy cortito. 12 líneas y un cuchillo, acuchillando las nubes, cuadernos y poemas tristes. ¿Por qué tan tristes? Preguntas. Te respondería, madre, con un beso.
sin crueldad. Ah, aquí está. Déjame que lea El ojo de Clepsidra. Venga, léelo, Está léelo. en la página Ahí, anterior. ahí estás más tú. Sí. O- Este además o- le dieron mi primer premio, el de Ojos de Clepsidra, en Gijón. Es verdad, sí, El Voces de Chamamé. guardo todavía el librito ese. Es verdad, tenía que haberlo Y tuve vendido. que leer allí, me costó más que leer la tesis doctoral, tío. Porque, claro, no, la tesis doctoral al final estás basándote en hechos científicos y estás defendiendo una cosa, pero cuando lees un poema y te pones delante de gente a leer un poema, yo los primeros años lo pasaba, pero fatal, me temblaba aquí, me temblaban las rodillas, no podía leer de pie, era horrible, horrible, porque es que era desnudarse. Me acuerdo que era desnudarse, era una cosa siempre espantosa. sentado y con un gin tonic o con dos dentro ya. Y el libro haciendo así. Una cosa tremenda. Este se llama Ojos de Clepsidra. Estábamos todos en las fotos de ayer, esparcidas, blanco y negro, por la cómoda, al azar, como lápidas en un campo inglés. Nuestras caras risueñas, calcinados sarmientos en tus ojos claros. Ya está. Fíjate. Fíjate, me encanta. Luego no lees el de los viajeros que se detienen a morir. ¿Eso lo he escrito yo? Sí, todos los viajeros tienen los ojos de arena. Ahora me voy a saber yo. Pero es que no es de ese libro. Que no. Vamos a ver. Bueno, pero luego no lo lees. Vale, luego lo lees. Álvaro. Voy. Venga. Mira, he encontrado uno antiguo, exactamente en 1989, y además es curioso porque lo estaba leyendo, no me acordaba, tampoco me acordaba, y yo creo que es casi el único poema que he escrito en segunda persona, porque es la segunda persona me da mucho reparo, y teorizo mucho, ironizo mucho sobre escribir poemas en segunda persona, y yo particularmente intento no hacerlo, pero este sí. Se llama Halfpenny Bridge. Cruzabas Halfpenny Bridge por la tarde, el puente cubierto por la nieve sobre el agua opaca. Líneas de hierro dibujaban el anagrama de la ciudad. Era invierno de palabras alejadas. Podías leer en los edificios, mas no habitarlos. Escuchar, a pesar del frío sin viento, de tus dedos, de tu piel toda. Traza el mapa, contémplalo, vacío. Labios de sílice, besos de arena, esquirlas arrastradas de lado a lado del puente, del presente al pretérito, vuelco de noches que suceden a los días. Cruzabas Halfpenny Bridge por la tarde, preocupada por el barro en tus botas. Para ti era simplemente gramática. Muy bonito. Ya. Has dicho una cosa que me dijiste hace un par de años y que gracias a eso este libro cuajó en Mudanza. Cuando yo tenía hecho Mudanza, cuando yo tenía hecho Mudanza tenía un montón de poemas en segunda persona. Y leía el libro y había algo que me chirriaba. Y en una conversación con Álvaro me dijo, ¿por qué no quitas el tú? Y me quedé un poco fuera de juego, claro. Dije, ¿cómo que quite el tú? Y quité el tú. Y de repente cuajó el libro. O sea, fue una cosa magnífica. Magnífica. Y es verdad que... Didi. No, la presencia de un tú en el poema, de un tú ya sea de un tú extratextual, a mí me resulta muy problemática con la concepción que yo pueda tener de esto, y perdón por usar palabras tan concepción y estas cosas, ¿no? Pero cuando estableces un diálogo con alguien directo, con un tú, entonces ya no existe el vacío. Y para mí un poema, como si digo siempre, es un objeto, es algo que uno arroja al vacío. Habiendo un tú que lo recoja, el vacío no hay, ¿no? Entonces, por eso me causa tantos problemas, y cuando estaba buscando, digo, algo viejo, pues me he encontrado con eso y me ha hecho gracia, porque seguramente aparecerá uno más, pero no recuerdo el sí. Ahora me acuerdo de otro, pero no es algo que yo suelo hacer. El meter la segunda persona porque quita el vacío, ¿no? Aunque, como decía el otro, tengo tan mala suerte que el otro día me lancé al vacío y caí fuera. Álvaro. Sí, pero es bastante útil, la verdad. Me ayudó bastante en ese momento.
Pues, Porque pues había nada, libros, había poemas que estaban dirigidos al tú, poemas que pues estaban... venga, pues léenos uno entonces ahora, Rafa, del yo de ahora. ¿Del de ahora? Pues mira, el último que he hecho. Lo tienes inédito. Bueno, el último, sí, mira, prácticamente es el último. Porque el último me dijiste tú que era un poco zen. Cabrón. A ver, Este se titula La crisálida. Dentro de la crisálida da tiempo para mirar hacia atrás. Me sorprende la serie interminable de derrotas disfrazadas, de oropeles que fueron alimento de polillas. Son heridas cerradas, cicatrices que se sienten en días como estos. Pienso en enumerarlas y exponerlas desnudas al juicio que merecen. Mas no vale el esfuerzo ni el rubor. Cada uno tiene sus banderas blancas y el que no las tiene es muy joven. Claro que me arrepiento. No de todas, pero hay una. Todos los que han sufrido hacen sufrir. El resto son derrotas a las que volvería a abrir la puerta, porque fueron formadas de pequeñas victorias que se olvidan en el desastre final. Y en una vida llena de derrotas, esas pequeñas victorias no son cicatrices, bellos tatuajes que me reconfortan. La crisálida es el mejor sitio para el cambio. Solo queda esperar si resulta lombriz o mariposa. muy bien. Joder, don Rafael. Estás enorme. Estás que te sale. No, Joder, podemos hacer los demás así, para no hacer ruido. Después de los Andrew, necesitaba escribir más largo. Sí, desde luego. Y ahora te tocó a ti, Álvaro. ¿En dónde estás ahora? Sí, estoy buscando alguno de los últimos que he escrito hoy. Acabo de descubrir que creo que he perdido 3 poemas. Qué raro. Maravilloso. Efectivamente he perdido 3 poemas en el ordenador. Qué raro, qué cosa más curiosa. Tú perder un poema, no. Os dije que esto tenía que pasar. Bueno, voy a leer este. Se llama Los actos anteriores. A ver, lo tengo por aquí. Lo tenía por aquí, Venturi. Los actos anteriores. Va con una cita que dice: se observará que en una acotación habla de los actos anteriores. Y es de Luis Cañizas de la Fuente, que fue un profesor mío de literatura. Página en cada página. Me he visto lo más deprisa que puedo, disponiendo la ropa sobre el cuerpo todavía mojado por la ducha, abrochando la camisa mientras sorbo el café, la pared de azulejos ha guardado todo el frío de la noche, el cigarrillo, quizás el mismo de la vieja tira cómica, cada salpicadura en la encimera, un retazo de malestar mientras ella, aunque no hay espejos en el recuerdo, musita: qué ganas de irse ahora con este frío y las calles embarradas, si ni siquiera ha salido el sol, si quedase por lo menos algo de adolescencia, margen en cada margen. ¡Guau! ¡Guau! Como veis, queridas y queridos, se parecen mucho el uno al otro, ¿eh? Pero vamos, pegamento y medio, la cara y la cruz de la moneda. Fantástico. Bueno, bueno, somos un poco depresivos los dos. Sí, no sé sí, bueno, sí, pero como todos los poetas majos y honrados. Muy bueno eso, Álvaro. Si tenéis alguna, para que no dejen de lamerse, no quiero decir el qué, entre uno y otro poeta, pues que podéis preguntar cuando queráis, ¿vale? Bien, así, yo creo que Alberto nos lo puede decir. Que levantes la mano, por ejemplo, cuando quieras preguntar. O, sí, levantad la mano y... Cuando queráis preguntar algo, levantáis una manita. O tenéis alguna petición del oyente, pues también. Bueno, porque tú, Alberto, nos ves a todos. Sí, bueno, igual vosotros veo los participantes y el que haga ante la mano le veo y se lo digo. ¿Alguien quiere decir algo? Mira, Pilar quiere decir... Que la estoy viendo. Ana también. Ana Valiente, como no te oímos, como no te vemos, pues si quieres hacemos una cosa. Alberto, la desconectas, o sea, la que ponga el sonido. Sí, que lo ponga ella directamente. El que quiera hablar puede quitarlo y ya está. Sí, yo lo puedo poner. Sí. Perfecto, pues sí. así. Pues si quieres hacerle alguna pregunta, como no te vemos levantar la mano,
Bueno, sí, si tengo alguna preguntilla por el camino, sí, vuelvo a desactivar el audio, que no había caído. Perfecto, y lo das cuando quieras. Pues Perfecto, Pilar, gracias. pregunta a estos chicos majos que han venido a vernos. Tenía una pregunta para Rafael, que es algo que he pensado muchas veces y bueno, y en tu libro de mudanza, en el verso 14, Aprendiz de brujo, dices, ¿cómo se puede hacer ciencia teniendo fe, ocultando, negando la evidencia? Y eso me parece, bueno, es dos preguntas, vamos, que me tocan así el cerebro, vaya. ¿Cómo se puede hacer ciencia teniendo fe, ocultando, negando la evidencia? A lo mejor si lees el poema... Te lo leo, sí. Bueno, te voy a decir también un poquito las razones de ese poema, porque tiene un poquito de ajuste de cuentas, no con mi Dios interior ni nada de eso. Yo tengo un hermano que es un creyente brutal y es científico también. Y yo soy científico, él es orgánico y yo soy bioquímico. Y él compagina la fe con la ciencia y además me intenta convertir. Y yo le he dicho, mira, Javier, soy 12 años más viejo que tú y ya va a ser difícil, ¿no? Y entonces le escribí este poema y él me contestó, fue muy gracioso, porque me mandó mi mail y me contestó con otro poema que no era muy bueno, pero bueno, me contestó, tuvo ese detallazo, ¿no? Y claro, es que además no está dedicado a él porque me parecía como una cabronada, con perdón. Pero ya el primer verso lo dice. Él escribió un artículo científico en la conmemoración del día 8 de diciembre, que es Nuestra Señora... Sí, sí, la Inmaculada. Y entonces, pues, me resultó curioso, ¿no? Y entonces escribí este poema que, ya te digo, es un poquito bruto para él. Es científico y cree en los milagros de Nuestra Señora. Ciencia y creencia, aceite y agua. Hechizo y herramienta nunca fueron amigos. La ciencia era diabólica, dijeron los hechiceros. Llamaron el horror de un infierno por el pánico de asomarse y asombrarse de este universo. Fe, horrible palabra, si no se refiere al símbolo del hierro. Fe que a hierro se impuso y nos ancló en el centro de lo creado. Fe que siempre negaba el flujo de la sangre a las células madres su maternidad. La fe dudó, sí, de la humanidad de otras razas. Alentó cruzadas y yihads. La fe evangelizó, alta la espada. ¿Cómo se puede hacer ciencia teniendo fe? Ocultando, negando la evidencia. Fuerte eso. Es fuerte, es muy anticlerical. Bueno, no anticlerical, porque no soy anticlerical, pero sí tengo mis cuentas con lo que pueda haber por ahí arriba. Y hombre, yo tengo un concepto, yo no soy creyente, pero tampoco soy un soberbio que piense que sé de qué va el universo, ¿no? Pero los dioses que hemos inventado los terrestres, pues creo que no tienen nada que ver con lo que es el universo, ¿no? Pero en fin, yo también respeto, o sea, yo vengo de una familia católica, apostólica, romana, no solo eso, Semana Santera, vamos, toda mi familia son del Cachorro, de una de las procesiones más importantes de Sevilla. Yo fui hermano del Cachorro hasta los 35 años, hasta que le dije a mi padre, papá, soy ateo, me estás pagando las cuotas del Cachorro. ¿Tú te imaginas que cuando sea viejo me elijan como hermano mayor siendo ateo? Dejó de pagarlas inmediatamente. ¿Entiendes? Sí. Y entonces, bueno, sí, yo ahí, en este libro de mudanza, porque mudanza tenía que haberse llamado Metamorfosis, pero me había robado el título. Y es una mudanza, pues porque es una mudanza, de verdad. Me cambié de casa, me divorcié, y entonces hay poemas muy fuertes Poemas
maravillosos, hay poemas Muy fuertes. fuertes. El de mi padre, por ejemplo, cuando lo leo, pues se me parte el corazón, ¿no? Porque bueno, la familia te marca. Y yo soy consciente de que mi padre me marcó en mucho que a mí no me gusta, pero yo siempre le perdono por una razón. ¿Qué no he hecho yo con mis hijos? ¿Entiendes? Porque como todos somos padres sin ningún tipo de experiencia, pues metemos la pata. Y entonces, pues tampoco es cuestión de echar la culpa de todo a los demás. Puedes leer la del hijo. Puedes leer tu poema del hijo, ya que estás en Aquí hay uno del hijo, sí. Bueno, hay uno de los Le toca a Álvaro. Bueno, te leo el programa del hijo. No, proceda. Pero preguntarle algo a Álvaro, que el hombre se va a No, quedar ahora aquí. le pregunto. No, proceda, señor Pérez. Sí, pero es que no sé cuál dice Pilar. Sí, pero ahora te lo digo yo. A mí es que hay uno de tus hijos que me gusta mucho de Diccionario de Díaz. Pero es de Diccionario de Díaz. No, que es su segundo libro. No, es de aquí. Ah, de Espérate. Ah, es verdad, sí, en Mudanza tienes uno que... Bueno, lo de los hijos son apuestas ciegas. Sí, ese de que tus hijos cuando lo lean te van a echar de... No, yo creo que dices... No, el que te van a echar, el que es tremendo ese poema. ¿Cuál? Ahora te lo digo. Bueno. A ver, mi mayor afición... sí, ya, cuando empezamos a molestar. Ese. Sí, ese... Bueno, en realidad no son mis hijos. Me pongo yo en el puesto de mi madre, que estaba ya empezando con demencia senil. Sí. Y hacía las cosas que yo describo aquí. Luego la pobrecita le pilló el coronavirus hace justo un año y se nos fue. Pero, mira, tengo ahí una foto. De vez en cuando incluso hablo con ella. O sea, soy ateo, pero hablo con los muertos. Es la leche. Increíble. Eres poeta, eso me pasa a mí también. Sí, cuando empezamos a molestar, pues eso es la... Qué coñazo Tutankamón cuando me pongo a hablar con él. Dice, cuando empezamos a molestar, Pilar. Y esto lo hacía mi madre, claro. He llamado a mis hijos 7 veces, por orden a cada uno. Y solo son las 10:30 de la mañana. Y no lo hice a lo tonto, fue a sabiendas, por joder. Aunque el salón esté lleno de gente, pongo cara de perro abandonado. ¿Cuánto les desagrada? Dicen que no sé estar solo. ¿Será para observar cómo se cierran las contraventanas a la luz destellante de la calle? Tengo miedo y no sé a qué exactamente. Es un miedo el principio de un recuerdo que no se hace materia, ni siquiera melancolía. Amaga y no golpea, pero asusta. Mi mayor afición en los últimos tiempos es crearle quebraderos de cabeza a los que me rodean. Cada vez vienen menos. Y menos que van a ir a seguir así. Alvarito. ¿Qué le quieres preguntar, Pilar, a Álvaro? Álvaro, es que repasando vuestros maravillosos libros, porque es que hay que leeros para saber de lo que hablo. Me encuentro una cosa que dijiste en un taller del año 19. Sí, pero es que yo estaba sobrio. Y yo sobrio no sé decir. Hemos quemado las fotografías, pero no las imágenes. Sí. Ese me impactó mucho también. Hemos quemado las fotografías, pero no las imágenes. Y mi pregunta es, eso que tú has hablado antes de hacia dónde va, que ya no vas en busca de la voz. O sea, las imágenes y que las estás como digamos extractando cada vez más. Sí. Ahora se trata de ir a por las imágenes. Ahora se trata de ir a por las imágenes. Hay una frase mucho más antigua que dice que si los dioses no cambian, nada ha cambiado. O el viejo aforismo acerca del el nuevo traje para la vieja ceremonia. Intento acabar con las imágenes, intento acabar con... para mí, es decir, ante todo quiero dejar claro que yo lo que digo o lo que pueda pensar u opinar se refiere exclusivamente a mí, a lo que yo hago. No intento en ningún caso ser un
ser un teórico ni siquiera sé marcar la senda a nadie, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha llegado el momento, si hemos quemado las fotografías, ha llegado el momento ya por las imágenes, de romperlas, de preguntarnos. Yo me pregunto qué hay detrás de cada palabra, por eso cada vez rompo más el discurso, El poema que tú dices estaba en Clus, pero mira, Bueno, ¿qué Clus es? Bueno, Clus, ¿y hoteles qué? Jesús, Dime. dale, luego cuando termine esto le das a Pilar 10 euros más de lo pactado. Vale. Opa, contigo no se puede guardar un secreto, ni siquiera 2. Pero no, hoteles quizás sea un primer intento de trazar esa ruptura, un intento muy curioso porque es el libro más discursivo de todos. Son 14 fragmentos en prosa. Y en ese sentido sería un mal soneto, porque cada fragmento intenta ser un solo verso, ¿no? Yo creo que tendemos yo tiendo, y creo que no soy el único, yo tiendo a dejar de pensar en lenguaje y a pensar en información, ¿no? ¿Cuánta información, qué información, cómo rompemos la información, cómo llevamos la información al límite? Creo que eso es lo que estoy. Hoteles es curioso porque es el primer intento de acabar con la pretensión de acabar con las fotografías e intentar alcanzar las imágenes, ¿no? Para romperlas nuevamente. Como ilustración de esto que digo, os voy a leer uno, si todavía no me... Bueno, es fácil, cuando saltéis me silenciáis. Se llama Bernoulli, que es del libro no en el patio trasero de la casa que ni siquiera tengo. Bernoulli. Un poco más lento que no te han oído. Vale, que se llama Bernoulli, el que voy a leer, ¿vale? Y que pertenece a un libro que dices... No en el patio trasero de la casa que ni siquiera tengo, como si no lo conocieras. Ya, pero es que como has dicho, lo tengo, pues no te habíamos entendido. Ahora ralentizo. Gracias. Y esto es un intento quizás de irme a por las imágenes, ¿no? Bernoulli. En un fluido ideal, sin viscosidad ni rozamiento, en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. A esta hora de la tarde, mediados de febrero, entreabierto el balcón tan solo por el aire erróneo y frío. En algún lugar comienza la clase. Es un horario triste. Son tantas las noticias y tan fácil repetirlas. ¿Te has cortado? Sí, ha sido conexión. Guardo una imagen turbia. Se ha ido conexión. Nos hemos quedado a la mitad. Se te ha cortado el poema, tienes que leerlo otra vez. ¿Estoy ya? Sí. ¿Pero estoy ya? Sí. 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 Vale. ¿Nos oyes? Bueno, pues bueno. No. Decía yo. En un fluido ideal. Joder. Dijo el Chepa. No, es que es algo de conexión, sí. ¿Ahora? Esto, Álvaro, haz una cosa. Desconecta tu imagen. ¿Ahora? Desconecta la imagen, porque a veces al desconectar la imagen te permite... Si hay menos datos... Sí. ¿Ahora se me ve? Sí, se me ve ahora? ¿Se me oye? Sí. ¿Se oye? Sí. Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa para evitar... ¿Se me sigue oyendo, no? Sí. Pues cambio de poema, ya, pues los cojones. Este se llama También la pesadilla forma parte del proceso dialéctico. ¿Cómo decirle al viejo que no puedo ayudarlo? Que nunca supe nada del pariente que emigró, años 60 de amenaza, estaciones de musgo, Suiza, una calle rota, apenas música, andenes de arpillera, el lugar de lo escrito, el lugar en que escribo, la rebaba del filo, la memoria, no la mía, quizás la de la clase desgajada, que una vez preguntó cuál era el juego. Muy bonito. Ay, pues bueno, ya para terminar, Álvaro, en Marca de Agua, de este mismo libro, en Marca de Agua, sí, la que has hablado de eso, tengo yo
una duda con este poema o con este juego o con esto de lo que estamos hablando. En Marca de Agua, ¿son dos poemas Sí. en uno a propósito? Es uno porque... O con lo que me quedo es con esta parte que es como notas. Pum, pum. Esto es algo que se va produciendo a medida que se va escribiendo. Cuando surge la duda, cualquier duda, cuando surge la certeza, cualquier certeza, de repente el discurso inicial se rompe. Y yo intento mantener esa ruptura. Y es cierto que empieza a crearse un discurso alternativo, con lo cual a veces alguno de los poemas de Marca de Agua puede ser entendido como dos poemas, ¿no? O incluso hay algunos que pueden ser hasta tres, ¿no? Leo el primero de Marca de Agua. Vale. En teoría sería: en el muelle fumamos a resguardo del viento, de la corriente, tan temprano. Muy pocos vendedores todavía. Ningún gesto. Un armario vacío en que gaviotas y algunos gorriones buscan su alimento. Ese sería el principio. Pero luego viene la... Otra vez se ha ido. Te vas. Otra vez se ha ido la resguardo conexión. del viento. Ya sé lo que pasa. ¿Me veis? ¿Me oís? Sí, sí, ahora sí. ¿Me oís? Ahora sí. Vale. Segunda lectura de Marca de Agua. Con esas inclusiones o con esas desviaciones del discurso primero. En el muelle, en su latido, fumamos a resguardo del viento. Viscosidad de la corriente tan temprano. Muy pocos vendedores todavía. Ningún mendigo gesto. Un armario vacío entre gaviotas y algunos gorriones. Contradicción del aire buscan su alimento. Pero es algo orgánico. Es algo, si quiero decirlo, casi rizomático, ¿no? Hay una línea y de esa línea van surgiendo pequeñas. Y cada vez lo hago más. El que os acabo de leer anterior, el anterior que os acabo de leer realmente está compuesto de cuatro fragmentos, casi ideogramas, colocados un poco aleatoriamente en el papel para lograr esos efectos, ¿no? Lo único que tiene el poema que os he leído antes es que tiene una métrica muy... Cada verso, vamos a llamarlo verso, cada verso tiene una métrica muy estricta, ¿no? Y eso es pero no, tampoco soy un creyente de la métrica, pero a veces me parece interesante el ser métricamente estricto cuando estás rompiendo el discurso. Qué interesante eso que acabas de decir. Sí. ¿Alguien más tiene una preguntita para alguno de estos dos sabios? Sí, Javier Alonso hace rato que levantó la mano. Don Javier. Bueno, realmente era un comentario sobre la existencia de Dios y tal, ¿no? Pero bueno, puedo también hacer un par de preguntas, ¿no? Decía Ramakrishna que dice: yo no creo en Dios porque le conozco. Muy bueno eso. Pero bueno, ya que estamos... Hombre, yo he sido muy lector de budistas y sufís y demás, ¿sabes? Y eso es muy bueno, es muy bueno. Sí. Entonces, bueno, ya que estamos en la primavera, por eso las asociaciones son siempre libres, pues me vienen unos comentarios de un tal poeta llamado Luis Rosales, que el otro día oía y que os voy a trasladar a ver cómo lo veis, ¿no? Él decía, es que, claro, los poetas jóvenes lo que tienen es brillo, porque lo que intentan es que en cada poeta poner todo lo que son de sí y que aquello, el poeta, sea algo que demuestra todo lo que ellos son. Y luego, cuando uno se va haciendo mayor, va hacia la sencillez, y es poner cada vez menos de sí hasta que prácticamente uno no aparece, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería: ¿en qué punto de ese recorrido, si es que admitís que eso puede ser así, creéis que os encontráis, ¿no? Y relacionado con ello, ¿estáis realmente ahora en un punto en el que vivís para escribir o escribís para vivir? Era otra de los comentarios. ¿Quién? Rafa. Bueno, como tengo poca memoria, me acuerdo de la segunda. Ya os te cuento la tercera. Yo vivo y por eso escribo. Es decir, uno de los problemas que tenemos ahora en el confinamiento es, sí, claro que estoy escribiendo, pero más bien estoy corrigiendo muchas cosas hechas, porque yo necesito moverme, ver cosas. Afortunadamente he sustituido lo que antes eran mis viajes con tirarme al monte y veo la naturaleza. Pero primero necesito vivir para poder escribir. O sea, yo no vivo para escribir.
pero sin escribir no sabría vivir. Esa es la verdad. Y todo lo que percibo termino plasmándolo en la escritura. Y la primera pregunta que me dijiste, sí, lo de la simplificación. Bueno, creo que he dicho una cosa parecida, aunque mi yo no desaparece en mis versos. Yo soy muy yoísta. De hecho, escribo de mis sentimientos, ¿no? Soy un poco crudo también. Pero es verdad que me he ido simplificando, que cada vez me desnudo más y me da igual absolutamente. Pero sí se produce esa evolución. El primer libro que dice Jesús, es que todos los poetas odiáis el primer libro. No es odio, es que sabes lo que es. Que no es exactamente lo que tú pretendías, pero es que no sabías hacer otra cosa. Y luego vas aprendiendo. Y esa simplificación se va consiguiendo, ¿no? Álvaro. Vale. A ver, yo estoy en un momento de la vida mucho más cerca de la salida que Rafa, para empezar, eso está claro. Y no, simplificar no, simplemente atender a otras cuestiones, a otras maneras. Yo no creo que se me haya borrado el yo de los poemas porque no sé qué es eso que es yo. Me considero, y no va de broma, me considero un extraño para mí mismo y considero que todo lo que me rodea es extraño. Soy un mal ciudadano y soy todo lo contrario a un cosmopolita, un ciudadano del mundo. En donde esté me encuentro mal y me encuentro mal también conmigo mismo. No termino de conocerme. En ese sentido, lo que yo haga es parte de una investigación acerca de lo que me rodea y parte de lo que me rodea soy yo, ¿no? Entonces, no se está disolviendo el yo, porque a lo mejor es que nunca estuvo. Y tampoco, y lo he dicho antes, ¿no? Escribir forma parte de una investigación acerca de la vida y es un cauce para plasmarla. Si yo hubiera encontrado ese cauce en la música, pues ahora estaría con una guitarra, o si hubiera sido en la pintura, pues estaría con un pincel, y si hubiera sido la madera, pues sería carpintero o ebanista, ¿no? Pero es un cauce en el cual hay una investigación más profunda e irresoluble, lo cual está muy bien, por cierto, ¿no? Es un cauce, pero no ni escribo para vivir ni vivo para escribir, ¿no? A lo mejor estoy escribiendo porque es una manera de saber que esa investigación está en marcha. Muy bien. Una preguntita por ahí, o le pido a don Rafael que nos lea un poema y a don Álvaro que nos lea otro. Don Rafael, dime un poema, recítanos un poema que te guste mucho. Tú me habías pedido el del viaje. Pues si te gusta mucho el del viaje, pero también cuéntanos un poco algo más del poema, ya que estamos en una... esto no es háblanos un poco de la materia, los elementos que te llevan a escribirlo e incluso los elementos que hacen que ese poema pueda pervivir en ti, aún después de escrito. Bueno, uno de los... Todos nosotros vamos construyéndonos a base de influencias externas que la vida nos va trayendo, ¿no? La familia, tal. Y una de las cosas que más ha influido en mi vida ha sido primero mi etapa científica, pero luego ya entré en una empresa y empecé a hacer labores comerciales, vendiendo materias primas para la industria química y viajando como el baúl de la Piquer. Muchísimo. O sea, fueron 20 años de viajar a lo bestia. Y además de viajar a sitios muy lejanos, viajes de 15 días, Asia, que es lo que más me gustaba, claro. Bueno, de hecho terminé casándome con una japonesa. Y para mí el viaje es súper inspirador. Además, a mí no me gusta el viaje turístico. A mí me gusta el viaje de negocios. Parece raro, pero es verdad. Y es que en el viaje de negocios conoces a los pueblos. En Europa da igual, porque nos parecemos mucho. Pero cuando te vas a Asia, es otra historia. Y entonces tienes que desarrollar la empatía porque claro, hablan una cosa muy rara, pero no es que hablen una cosa muy rara, es que al final descubres que su cabeza es diferente a la tuya, ¿no? Y entonces a mí el viaje siempre me ha inspirado, me ha gustado mucho. Y este poema habla del viaje en sí, ¿no? Y que ahora he hecho bastante de menos, claro. Y dice el poema así.
Dicen que los viajeros tienen ojos de arena. Y entre la gente fueron siempre extraños, porque ninguna piel, ningún lugar les ofreció esperanza. Dicen que cuando quedan detenidos, sin ganas, sin dinero o sin salud, se sientan en cualquier rincón de un sueño y mueren de tristeza. Dicen que el viaje es una gran mezquita de oro, de donde parten los áridos senderos de uno mismo. Y eso para mí es el concepto del viaje, ¿no? El viaje, de hecho yo no sé, yo cuando, después de haber cogido el avión de cientos y cientos de veces, cuando voy a hacer un viaje internacional, siempre me subo al avión con fiebre. Parece mentira, ¿eh? 37,2, 37,4. Según me siento en el avión, desaparece. Entro en fase viaje y reconozco que son los momentos más felices de mi vida. Cuando, como decía jet lag, cuando estoy en el útero cálido del cielo. Pero léenos Eso es también una... el jet lag. Joder, que le toca a Álvaro. Bueno, te leo jet lag y luego ya le toca a Álvaro. No, que es que me está gustando lo que lee Álvaro. Joder, y a mí también, pero bueno, vamos al jet lag. Probablemente un poema produzco lo otro, ¿o no? Bueno, sí, espérate un segundo, que el jet lag está por aquí. Está. El jet lag es... Sí, bueno, este poema lo he leído muchas veces y Pilar lo conoce segurísimo. Y ya sabéis lo que es el jet lag, ¿no? Cuando llegas a un sitio y tienes todas las horas cambiadas. Salimos hacia algún lugar lejano y es el tránsito el fin, que no el destino. Bambalina que realza las inmóviles horas. En el útero cálido del cielo, la azafata regala sonrisas y licores, mientras a nuestro paso despiertan las estepas azuladas. Mañana la ciudad, ahora recuérdame lo que sé de sus calles, para que deje atrás lo cotidiano y camine por ellas igual que antes hacía, pues mi alma necesita más tiempo que mi cuerpo para llegar y sentir que ha llegado. Leí que al viajero siempre le precedía su alma, y así le recibían las ciudades de acuerdo con su rango, porque el alma anunciaba a sus espías a un peregrino, un príncipe o un mercader. Eso debió de ser en otras épocas. Ahora abandono el cuerpo en cualquier sillón de hotel y allí la espero, porque ella llega tarde y tropezando con las noticias viejas de mi llegada. Y esa sensación es muy bonita. Cuando estás perdido, estás en un mundo que... Sentirse analfabeto cuando llegas a un país es una verdadera experiencia. Cuando ves un cartel y dice, debe anunciar sujetadores porque hay una chica con un sujetador, pero no entiendes nada de lo que está diciendo, ¿entiendes? Y esa sensación a mí siempre me ha subyugado muchísimo. Don Álvaro y la fuerza del sino. Anda, el otro. A ver, sección poesía religiosa, ya que ha salido antes del tema. Este se llama C.G.J. Cada vez que cogía uno de mis cigarrillos, me sonreía y me recordaba que era la misma marca que él fumaba cuando empezó, en su adolescencia. Me hablaba de una muchacha descalza y descarada, miedosa y risueña, de una habitación extraña para ambos, de frío innecesario y un vaso vacío como una velación. Encendió otro cigarrillo con una cerilla. Siempre encendíamos con cerillas el tabaco de nuestra niñez. A veces, le dije mientras me marchaba, llamamos Dios a nuestra enfermedad. Uf. Oye, macho. Y luego tengo aquí otro, que también, Cristo en ciertas canciones, que tiene una cita también de Dalton Trumbo, ¿no? Que dice, se abre con una cita de Dalton Trumbo que dice, para Johnny he preparado algo especial. ¿Os acordáis de Johnny cogió su fusil? Sí, sí. Cuando está Johnny hablando con Cristo, que está hablando con Cristo, que es Donald Sutherland, y le dice, estos muchachos que van en los vagones van a morirse, y Johnny, ¿por qué tal? Y Johnny también morís, yo también morís, ¿no? Para Johnny he preparado algo especial. Y ya, pues, no os destripo la película si alguno no lo ha visto. Canciones. Adolescentes hechos de guardias,
de anuncios en los cómics que prometen músculos, playas, pechos, sodomía, cualquier olor capaz de provocar excitación o conciencia de clase, tan adictiva, mientras Jesús era un marinero cuando caminaba sobre las aguas, como si fuera inocente. Hostia. Pues, bien. Y venga, me voy a tirar un tercero. Como soy cortito, me tiro un tercero. ¿Tú eres cortito de qué? De extensión, digo. De mangas. Este tiene que ver con... Yo, al contrario que Rafa, no soy viajero y es una pena porque he disfrutado mucho de los viajes que he hecho, pero no sé por qué puñetas me he encontrado siempre con una especie de incapacidad mental para viajar. Entonces, las pocas veces que me he movido también he sido muy feliz, pero nunca he sido capaz de integrarme en ningún sitio, ¿no? El fantasma de Bela Bartok. ¿Has visto algún mendigo en esta ciudad? No. Tan solo un viejo que tocaba el violín en un parque, escondido casi por completo entre los arbustos. Tan solo un viejo, exacto. Y cuando en una ciudad como esta no se ven mendigos, solo puede haber una razón. Tienen miedo de estar en la calle. ¡Hala! Otra cosa, mariposa. Qué bien. Más preguntitas. Que mira, di. No, ¿qué dices, Rafa? No, que antes, es que no me acuerdo cómo se llamaba el que me ha dicho. Javier. Ay, Javier, es que este poema, cuando estaba hablando, casi habla de las dos cosas. Y además está dedicado a Nasruddin. Nasruddin era un sufí que de niño era muy travieso y en la escuela siempre estaba haciendo barbaridades y haciendo reír y nunca se tomaba en serio nada. Y entonces su maestro le echó una maldición y le dijo: Nasruddin, tú durante toda tu vida vas a decir cosas serias y la gente se va a reír, nunca se lo van a tomar en serio. Y esa fue su maldición. Y entonces todas las parábolas de Nasruddin, que son muy absurdas, pero son para meditar, tal, pues tienen un sentido del humor muy curioso, ¿no? Pero sí, y él utilizó siempre la risa como forma de enseñanza. Y curiosamente, una vez que estaba en Turquía, de trabajo como siempre, en medio de Anatolia, en unas minas de sepiolita, me llevaron a un pueblo que se llamaba Polatri. Y llegamos a una rotonda y me veo un burro con Sancho Panza montado al revés. Y digo, coño, Nasruddin. Y entonces le digo al colega turco con el que estaba haciendo negocio, le digo, Nasruddin. Claro, el tío flipó, dijo, ¿cómo este tío que es de Madrid? ¿Tú conoces a Nasruddin? Y digo, no, personalmente no, pero he leído mucho de él, ¿no? Y le dediqué este poema a Nasruddin, que montaba de espaldas a su burro para no olvidar de dónde venía, y a María Alcocer, que nunca lo olvida. Nací para adorar a una mujer, a un dios, a una verdad. Lo perdí a él primero, a ellas después, y ninguna verdad me conmovió. Desnortado, sin brújula, me apoyé en las palabras, que engarzadas en versos apuntan los nortes del lenguaje. Y en vez de entretenerme en artificios, decidí ser arquero que observa tras la almena y desde allí dispara. Con el tiempo mi pulso se tornó tembloroso, mi vista poco clara. ¿Qué se hace del arquero que no pone la flecha en su destino? Pensé en la opción nipona, adaptada a mis temores, o la que me susurran en las entrañas. Anda, anda y no pares. Y cuando finalmente caigas, hunde tus manos en la tierra y no intentes levantarte. No nací samurái, que nací en un jardín lleno de fuentes. Mientras el agua corra, preferiré jugar con sus chorros o hacerlo con espadas. Porque el arquero es frágil, teme por los amados y ese miedo es una hoja de tilo sobre su hombro. Así que no queda otra, andar y andar. Nasruddin en su burro, mirando hacia el camino recorrido, que es sedal irrompible de la longitud precisa de cada pasado y que a la par de nuestros pasos se desdevana. Nasruddin. Muchas gracias.
Ay, Pues sí, sí. Yo comparto contigo, con Rafa, el sentimiento este del viaje, y que efectivamente en los viajes de negocio se aprende mucho más que en un viaje de turismo. Eso por supuesto, ¿no? Porque te tienes que enfrentar al arte de la negociación. Y eso cada cultura lo siente como lo siente, ¿no? Y te da unas claves de cada cultura que son muy, muy buenas, ¿no? Sí, Yo siempre sí, sí, recomiendo... tienes... Sí, sí. Sí, además sobre todo con países así muy diferentes a Occidente, son desconfiados porque lo primero que buscan es establecer el kimochi, la confianza entre las partes, ¿no? Y entonces, claro, venderle algo o comprarle algo no es, oye, ¿cuánto cuesta? No, no, no. Tienes que comer con ellos, tienes que beber con ellos, dependiendo en algunos sitios, como no bebas, no hacer negocio, claro. Sí, sí. Y tienes que entenderle y tienes que desarrollar mucha empatía con ellos, ¿no? Y claro, lo que pasa al final, Javier, que, claro, eso también lo sabemos todos, ¿no? Que eso relativiza tus creencias. Porque lo que allí es normal, aquí no lo es, y viceversa. Entonces dices, no todo es tan claro, ¿no? Todo depende del lugar donde has nacido. Sí, no, y luego la gran diferencia que hay, digamos, hay un libro que a mí me parece que es genial, que se llama El Mapa Cultural, de una consultora americana, pero que está radicada en Francia, y que hizo un modelo para poder explicar las diferencias entre diferentes culturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, de los muchos elementos que destacabas, o destacaré uno para no tampoco abundar más en esta tertulia, y es, por ejemplo, entre los japoneses y los americanos. Dice, mira, un americano es como un matrimonio recién, digamos, un matrimonio reciente, donde están todo el día, oye, mira, cariño, has entendido, el otro, sí, pero me podrías hacer no sé qué. Para poderse entender tienen que estar haciendo una especie de superexplicación brutal, ¿no? Y comparado con ellos, los japoneses son como ese matrimonio antiguo, que están en el parque, sentados los dos en un ¿no? Y ven pasar un mendigo y dice el uno, dice, y el otro dice, ya no hay más. Entonces, claro, esa diferencia tan brutal entre culturas, eso de que unos leen entre líneas y leen entre las líneas de las líneas, ¿no? Y los otros que hace falta, no las líneas, es que los puntos y comas tienes que ponerlo 8 veces para que lo entiendan, ¿no? Pues es muy, muy curioso. Y vamos, me imagino que tú lo habrás visto en tus recorridos por el mundo. Sí. Sí, a mí eso siempre me ha gustado y me ha influido y me ha hecho escribir. Me ha hecho escribir porque sí, había muchísimos impactos siempre. En cuanto te subes al avión, en cuanto llegas allí y te sientes lo habéis extranjero. gozado los dos antes, pero ¿cuánto influye el sentido del humor en una poesía, en la poesía a la hora de escribirla, a la hora de hacerla? ¿El poeta tiene que estar siempre arrastrando las tripas por un zarzal o debería permitirse la risa, la ironía, el sarcasmo, incluso la cierta dialéctica del humor? El poeta se tiene que estar todo el puñetero día arrastrándose por el zarzal y riéndose de ello. Y riéndose de ello. Y riéndose de ello es lo que hay. Es lo que hay. Hay mucho sentido del humor en todos los buenos poemas, hay mucho sentido del humor. Otra cosa es que... Pero ¿se ha perdido eso actualmente o hay una dinámica distinta en la poesía contemporánea? ¿Qué pensáis, por cierto, para ahondar un poquito en la llaga de esta poesía, entre comillas, contemporánea que vende mucho en Twitter y en esas cosas? Porque haya ellos. Allá ellos. Eso no es parte de mi negociado. Vale. Entonces, allá ellos. Quiero decir, yo no voy a tirar piedras contra el tejado de nadie, porque yo a veces hago cosas pues que no tienen que mucha gente las ve como meras estupideces, ¿no? Pero yo sé que tienen un sentido. Yo no me considero cualificado para decirles a nadie que lo hace mal. Obviamente, lo que hace esa gente no me gusta. Si me gustara, si creyera que ese es el camino, haría lo que ellos hacen. Pero simplemente es que no es parte de mi negociado. No es parte de mi negociado. Lo que sí que tienen, aunque ellos piensen lo contrario, gente como Marwan o de Friends y tal, lo que no tienen es ningún sentido del humor. Tienen tendencia a construir bromas, pero no tienen ningún sentido del humor, me temo.
Eso, yo por combinar, pero claro, como tampoco lo tiene Jesús Bonilla, como tampoco lo tiene Debe ser psicoanalítico, pero siempre se me olvida, el marido de la Grandes, coño. ¿El marido de la? ¿De Almudena Grandes? Sí, ¿cómo se llama? García Montero. García Muertero. Le están soplando García Montero. Sí, pues no tiene sentido del humor. Ahora, insisto, no es mi negociado, no, nada que opinar. ¿Y Rafa? ¿Cómo lo ves? De la poesía actual, vamos a ver, hay mucho ruido. A mí no me molesta, me refiero que si hay mucho movimiento y mucho ruido ya saldrá gente buena. ¿Entiendes? Hay muchas cosas de las que se están haciendo que dentro de 10 años nadie se acuerda de ellas. Pero dentro de todo ese movimiento de montones de gente que escribe, que a veces pues no lo trabaja y tal, pero hay muchos que les lees y dices, uy, si el día que descubra que trabajando escribe un buen poema, nos va a sorprender. Entonces, es bueno que exista todo ese movimiento porque algo saldrá, ¿no? Mejor que estuviera muerto y que no hubiera nadie interesado en hacer versos, pues ya es. ¿Hay una edad para la poesía? ¿Hay una edad para ser poeta? Sí, los 21 años, 3 meses y 2 días. Vale, ¿y luego? Pues ya, cuando se pase ese plazo, deja de dedicarte a otra cosa. No. Malos sois. No hay, bueno, yo creo que es una pregunta más capciosa en tu caso. Porque tú te dedicas quiero explicaros una cosa. Tú te dedicas a enseñar a gente y ves que hay gente que es mayor y se pone a escribir. Claro, pero es que la pregunta que yo me hago es una que me ha venido molestando mucho en los últimos días, porque me han invitado algunas, el Día de la Poesía, me han invitado a algunas tertulias por Zoom, y entonces a mí se me ha ocurrido hacer algo que muy pocos invitados hacen, y es que en vez de leer un poema mío o un poema de un clásico, pues he cogido de alguno de mis alumnos algún poema bueno que me he encontrado en clase, que los escriben y muy buenos, y he dicho, pues mira, voy a presumir de alumno, ¿no? Y entonces, pues digo, pues no os pienso decir el nombre del autor, os leo primero el poema y luego os digo el nombre del autor. Y claro, me encuentro con, oh, qué bueno, qué tal, no sé qué, pero siempre me preguntan la misma pregunta. ¿Y qué edad tiene ese poeta? Como si fuese importante la edad del poeta para la validez del texto, ¿no? Y entonces digo, ¿qué pasa? Si este poeta tiene 20 años, resulta que es maravilloso, pero si tiene 60, ¿no lo es? Entonces, exactamente. Yo me encuentro, claro, en esa de decir, bueno, ¿por qué me preguntas la edad? ¿Por qué, locutor de radio, te interesa la edad del poeta y no el poema en sí? Porque, perdona que te interrumpa, la respuesta la dio la momia viviente, llamada Luis Alberto de Cuenca, cuando tuvo que explicar, y lo de la momia viviente lo digo a mala leche, porque cuando tuvo que explicar que un señor ya tan curtido, tan mayor, diera el premio de Espases Poesía, 20.000 euritos de mi alma, al imbécil de Rafael Camallere, pues ¿qué dijo? Bueno, es que aquí buscamos perfiles. Claro. A ti no te están buscando poemas, te están buscando perfiles, claro. Es que a ver si vamos a hacer caso a su poeta y luego me va a salir calvo, gordo y con la dentadura jodida, ve así. A ver si no van a interesar los poemas de su poeta, están buscando, porque se buscan perfiles, porque hay mucha mitología rusa sobre lo que es y deja de ser un poeta. Es decir, a mí me ha pasado, y creo que a bastantes de los que están aquí les habrá pasado que, tú eres poeta, sí, y a mí no me preguntan nada porque se me preguntan en qué trabajo. Y entonces en muchos casos, cuando se enteran de que tengo un trabajo, de los de fichar, de los de entrar, salir y estar en el sitio y luego salir, ¿no? Se llevan las manos a la cabeza. Diciendo, no es posible, un poeta no hace esas cosas. Bueno, pues mira, y algunos hasta cagan, creo. Pero es porque se buscan perfiles, si hay un perfil de poeta, pues eso. Yo tendría que estar aquí con el sombrero de medio lado,
La luz evanescente Claro, está en la cocina de mi casa, ¿vale? Pero eso es una cosa diferente el marketing y luego la poesía. A Pero veces es que, claro, coinciden, es que es a lo que voy. y a veces coinciden. Yo no sé si eso ha sido así siempre en la historia. Y en los presentes, en los Pues distintos presentes que ha habido, pues habría un montón de tíos escribiendo pues probablemente. de mala manera y luego han sobrevivido, pues lo mejor, ¿no? Mira, me pasó una cosa hace muchos años en Libertad 8. Conocí a... No digo su nombre porque no me acuerdo. Vale. Y me explicó que no, este no era poeta, que él era novelista. Y digo, ah, perfecto. Dice, estoy preparando mi primera novela. Os lo juro por mis hijos, que esto fue así. Ya tengo el texto de la solapa, ya he hecho la biografía, la portada la tengo con un diseñador maravilloso y mañana me hago una serie de fotos para elegir la de la contraportada. Y digo, ay, ¿de qué va la novela? Y dice, no sé, eso ya lo tienes cuando toque. Bueno, pero estará en un psiquiátrico, hombre. A lo mejor ahora está en la academia, vaya usted a saber. Sí, Sí, yo también también he conocido un poeta de esos que lo tiene todo preparado antes de escribir un solo verso. Ya tiene el índice hecho, las citas que va a usar, los títulos de los poemas y todos los apartes. Y luego dice, bueno, pues léeme uno. Y dice, bueno, es cuando lo escriba. Fantástico. Así me gusta. Mira, esto va más bien, hay una frase que es la contraria, es la misma, pero es la contraria. De Alfonso Sánchez, esto lo contaba Garci, ¿no? Dice que fue a buscarle un día a la redacción de informaciones para tomarse unas cuantas copas, y le dijo a Alfonso Sánchez algo así como, espera que acabe el artículo y nos vamos. Y le dijo, ¿y de qué va el artículo? ¿Y cómo quieres que sepa de qué va si todavía no lo he terminado? Que no es lo mismo, es exactamente lo contrario. O sea, arrójate a las procerosas y oscuras aguas de la escritura, que es un hecho natural. Si lo piensas, es un hecho natural. Escribir tendría que ser un hecho natural. Cuando alguien de 50, de 40, de 30, de 10 años se lanza a la escritura, es un hecho natural. Eso indica simplemente que entiende lo que la palabra significa. O intuye, no entiende. Intuye lo que la palabra significa en el mundo, lo que la palabra significa en eso que hemos dado a llamar cultura, ¿no? Y entonces quieres tener esa confrontación del otro lado. Se ha confrontado la palabra escrita y ahora se quiere confrontar la palabra por escribir. Eso es algo, yo creo, natural. Tendría que ser un impulso natural. No tendríamos que estar hablando de poetas, sino de los poemas que escribe la gente. Sí. Hablar de poetas es una división del trabajo bastante capitalista. A lo mejor tendríamos que estar hablando de los poemas de los poemas escritos por María Sareb, cada cual en su caso, ¿no? Pero tendríamos que entender que es una confrontación natural con el otro lado de un constituyente nuestro como es la palabra. Es casi como de abrirnos, nosotros mismos nos hacemos la colonoscopia. O nos hacemos, ¿no? Tendría que ser algo así. Hablar de poetas es hablar de división del trabajo, es que es como no sé. Y en el poema es algo más evidente, es algo más evidente y es algo más necesario. Es algo más necesario, que sea una confrontación de cualquiera, ¿no? Porque ahí es donde está y contesto que ahí es donde está cada uno nuestra unicidad, ¿no? Tenemos el lenguaje en común, pero no va a haber nunca los poemas iguales, aunque repitan las palabras. Ay. Espérate que me siente y sigo. Bueno, pues ¿qué hora tenemos? Las 8 menos 10. 1955. Tenéis que seguir leyendo. 1955 es el año en que yo nací. Tenéis que seguir leyendo. Venga, va, voy. Pero leed clarito y bien para que se entienda. No tenéis ninguna pregunta que hacer, ninguno, no Laya, ni María Jesús. Sí, sí, ¿cómo se sale de aquí? Ah, vale, pues por la puerta de atrás. No lo sé. Rafa, que acaba de aparecer, que te veo por ahí. No tienes nada que preguntar No, le digo a Rafael Cabello, que puede levantar la mano para que todo el mundo sepa quién es. Y a lo mejor tiene algo que decir y que opinar. No. Te veo muy callado. Pues no, déjame tranquilo. Que no. Vale, venga. Tranquilo.
Te dejamos tranquilo. Voy a leer uno para terminar de estropear esto. Venga. Se llama incondicional. Incondicional. Todavía es mayo de 1947 en Figeac. Todavía suceden los poemas resquebrajados. La plaza que contiene tan solo tinteros, sombra, la voz, números de yeso con que Jefferson Caffery susurra. Cualquier acción de escritura está provocada por el miedo. Incluso los nombres en los que nos ocultamos, los nombres que han de ser tachados, si de verdad alguien desea que la ayuda llegue. El librero de Figeac abre su tienda, el silencio del local, la sombra único contenido de la plaza, cifra, cadena, inverosímil. Ya podéis echarme. Rafa, dale. No, estaba tentado, ya sé que no te gustó, pero bueno, estaba tentado en leer la poética que me salió el otro día cortita y que me dijiste, pero es muy zen, pero es que estoy un poco zen. Te salió muy zen, pero es que tú también eres muy zen, porque, por si no lo saben, que yo creo que sí que lo tienen que saber todos tus oyentes y lectores, tú tienes unas grandísimas influencias, claro, del mundo japonés en el que has vivido pues al menos 20 años, se me ocurre. No, vivir 20 años no. He tenido relación 30 años con Japón, pero vivir no he vivido. Pero habré permanecido allí 2 años en total. Pero, en total no, pues más. Pero vamos, no, sí tengo relación porque me casé con una japonesa y tengo sobrinos japoneses. Entonces, fíjate, pues eso está estupendo, pero lo que digo, pero ¿de qué manera el mundo, digamos, japonés, el mundo oriental, influye en tu poesía? Porque tú llegaste a sacar, un libro maravilloso, que a mí me gusta mucho, ya lo sabes, que se llama 108 Senryus. Que son los 108 pecados de los budistas. Fíjate, 108. Y las 108 campanadas que tocan a fin de año. Imagínate que hubiera que tomarse 108 uvas. ¡Hostias! ¡Qué rico! Me siento con el bon. No, es muy divertido el fin de año allí. Pero mi relación con Asia no es ya solo la cosa de que tuve que ir a Japón y lo conozco bien, sino en toda mi juventud leía muchas cosas de asiáticas, ¿no? Sobre todo esotéricas, ¿no? Pues a Madame Blavatsky, que te hablaba de las culturas aquellas que había en el sur de la India. Pero ¿qué te lleva a ser de los pocos poetas españoles que realmente se ha metido en profundidad en el mundo del haiku y del senryu, sobre todo? Porque todos sabemos que es lo que mucha gente, bueno, a lo mejor no sabe, que yo digo en clase, que Benedetti escribía 150 haikus en una tarde, pero tú te tiraste para escribir 108 4 años. Entonces, ¿qué diferencia puede haber entre eso? Bueno, ¿Qué te lleva el haiku, el haiku es complicado de escribir. El haiku es complicado de escribir para los occidentales porque simplemente la escritura que tenemos no nos permite lo que es la imagen del haiku. Los haikus japoneses escritos en kanjis los puedes pintar, o sea, porque cada kanji es una figura, ¿no? Y luego, pues, muchos haikus que ves escritos en realidad no son haikus, son otras variantes de lo que llamo yo 575, porque hay varios, no hay solo haikus, hay senryus y hay más tipos, ¿no? Y el senryu es más, le llamé al libro 108 senryus porque en principio se llamaba 108 haikus, pero cuando llevaba escritos como 10 o 12 se los leía a mi mujer, mi exmujer, que es japonesa, que iba a decir mi mujer, que es ex japonesa, no, eso sigue siendo. Bueno, pues se los leí y estaba en la cocina y siguió cocinando y dijo, eso no son haikus. Pero no me dio ninguna otra explicación. Me fui a mi despacho y dije, joder, ¿qué estoy haciendo? Y efectivamente no son haikus. ¿Por qué? Porque en el haiku el poeta no está presente, nunca, jamás. O sea, el haiku además tiene una relación, son pinturas, o sea, fotografías de la naturaleza relacionada con las estaciones, que además hay 72 estaciones en Japón, una cada 4 días. Y tienen libros en los que te dicen las palabras que definen esas estaciones, porque si hablas de un gusano determinado se sabe que es entre el 23 de abril y el 27, y cosas de esas, ¿no?
Entonces eso es muy complicado de escribir para el pensamiento occidental. En cambio el Senryu sí, porque el Senryu está el poeta presente. Y el Senryu además tiene mucho humor negro, ¿no? Y me gustó mucho hacerlo porque fue un momento de mi vida complicado, de la disolución del matrimonio, de la empresa que yo fundé se quebró, me quedé, pues eso, súper hecho polvo. Y entonces de repente necesité no escribir poemas con versos largos, sino una cosa súper sucinta y concentradísima que me aclarara cosas, ¿no? Y lo pasé muy bien, la verdad, haciéndolo. Pero luego huí de ellos porque sí, es como un vicio, ¿sabes? Es como empezar a fumar, luego no hay quien lo deje. Sí, porque le coges ya el ritmillo y empiezan a salirte haikus o senryus y no puede ser. Pero con ese libro disfruté y bueno, y también. Lo que pasa es que leer haikus es muy complicado, porque son tan cortitos, pero ahí me explicité. Bueno, a mi exmujer le pegué unos palos que no se enteró, claro. Pero lee algún hombre. Sí, esos son los que más me hacen. En los haikus, por ejemplo, hay bastante sarcasmo, ¿no? Hay bastante sarcasmo, por ejemplo, bueno, en los haikus, en los. Mira, hablando de la poesía libre, ¿no? Sus versos nacen bien medidos, son todos de 3 centímetros. Y ese poema surgió porque a mí me dieron un premio en Torrelodones, de narrativa. Y me llamaron, ha ganado usted el primer premio de narrativa. Y yo, narrativa. Si yo no he escrito ningún cuento desde hace 20 años, tío. Oiga, yo mandé era un poema en versículos, el jardinero, ¿sabes? Porque tú te acordabas de eso. Y me dice, yo mandé usted no manda un cuento que se llama El jardinero. Y digo, no es un cuento, es un poema. Dice, es que como los versos eran tan largos nos hemos confundido. Y digo, bueno, entonces ¿qué hacemos? ¿Le anulamos el premio? Y digo, no, era un premio de narrativa, estoy de acuerdo. Y eran todos de 3 centímetros, ¿no? Y entonces, para que lo entienda alguien que no lo pueda entender, repítenos el poema y léenoslo verso a verso para que veamos cómo uno mide 5 sílabas, el anterior, otro 7 y otro 5, claro. Es decir, si lo lees bueno, todo seguido, pues el que es neófito no tiene en la cabeza el verso, la estructura. Bueno, te leo otro mejor. El amor es intensa insuficiencia. Vaya putada. Entonces, si te das cuenta ahora, es que esto es una cosa esta tiene muy mala leche. Te das cuenta ahora, dejaste de quererme al anillarme. En cuanto me casé. Y aquí bueno, este también es muy sarcástico. Y una vez que había 3 japonesas en mi casa, mi mujer y otras 2 amigas suyas. Hay 3 mujeres dormidas, 2 desean. Mi mujer ronca. Qué malvado es. Y así aquí me explayé un poquito, ¿no? Dice, un armisticio, un juego, conseguirte una derrota. Y así, o sea, me lo pasé bien. O sea, que te lo pasaste bien, te desahogaste. ¡Abre tus piernas! Apenas te molesto. Cumple y no más. Ese es burro. Ese es un poco burro, amigo mío. Y este era más burro, porque describe una situación que yo ya casi pero vamos, que digamos que el poeta está, digamos, se le permite en el Senryu desfogarse, es decir, soltar aunque sea una barbaridad ultra. O sea, en el Senryu el poeta está presente, está contando sus penas y claro, riéndose en principio de sí mismo. Y el haiku es otra historia distinta. Mira, hablando de la fe, y ya le doy el testigo a... Este es otro muy duro. Dedicado a mi padre, joder. Pobrecito. Hombre de fe, no mueras con temor. Tu Dios no existe.
Anima mucho a los moribundos eso, sí. Sí, da unas ganas de quedarse. No. Oye, que tengo yo médica, UCIs y demás, bueno, ella se ha jubilado. Y tú le preguntas a ella y siempre te dice que y ella es creyente, que los que más les cuesta morir son los cristianos, los creyentes, perdón. Fíjate. En fin, Álvaro. Voy. Mira, es que estaba buscando y no lo encuentro. Hablamos del sentido del humor. Para mí hay un poeta que tiene un sentido del humor fabuloso, extraordinario, que es una pura risa, que es una pura celebración que es de Zamalima, ¿no? Y entonces me estaba acordando del tonto útil de Juan Bonilla o Jesús Bonilla, que decía que era un pomposo que Lezama era un pomposo sin sentido del humor. Yo hice, a partir de unas fotografías que trajo una compañera de Cuba, hice un poema. La primera parte son todo frases de Lezama y me parece, y lo leo aquí para que pueda haber mucho humor en la poesía sin necesidad de irse a la broma. Volver de Lezama a Lima. Decía que el infierno está vacío. Decía que un traje es en sí una sustancia. Decía haber hablado con su muerte y que cada uno sabía lo que tenía que hacer. Decía que la misma pequeñez de la luz adivina los más lejanos rostros. Decía retroceder hasta el borde de la piedra donde termina con ojos prestados y solares. Decía que los avalorios regalados le fortalecían en su propia miseria. Decía que una reunión de alegría familiar no estaría resuelta si la muerte no comenzase a querer abrir las ventanas. Decía que los halcones blancos se reproducen mirándose sin volver los ojos hacia atrás. Decía que el correo se solaza en el olvido de las direcciones. ¿Qué haremos ahora que muere? Con las ventanas, con los caracoles de la santera, con los sombreros de hongo. ¿Qué haremos con los cigarros, con los 15 años, con los nombres mal escritos, con su costumbre de escandir la marea? ¿Qué haremos ahora que rasga su mosquitero con un filo de pedernal, que contempla en el incendio un solo grano de granada, que lo come? ¿Qué haremos de aquí en adelante si no nos enseñó cómo volver de Lezama a Lima? Y por aquí tenía yo, ya que veis, por aquí tenía yo, y no lo encuentro. Aquí, por cierto, venga, dedicatorias. Este se titula En San Salvador de Valdedios, Rafael Pérez Castells recita un haiku. El agua quiebra los cimientos del tiempo, caudal oculto. Este lo escribí una tarde después de habernos encontrado ¿en dónde fue? En Cangas de Oniso, por ahí. Lo escribí una tarde. Mira, voy a leer el que está al lado. Este me gusta. Teorema se titula. Soy un trabajador y por lo tanto un delincuente. Cada minuto tras el mostrador, cada venta que cobro es traición. El sueldo que me pagan es sueldo de chivato. Repítelo, que me ha gustado mucho. Sí. Pero soy un trabajador. Repítelo bien. Y por lo tanto, soy un trabajador y por lo tanto un delincuente. Cada minuto tras el mostrador, cada venta que cobro es traición. El sueldo que me pagan es sueldo de chivato. Y lleva a leer uno y se me ha ido el ordenador a la mierda. Mira, a ver si le das esas leches. Os voy a leer. Este se llama, yo recomendaría que buscarais este vídeo porque es maravilloso, está en YouTube. John Cage interpreta a Waterworld en un programa de televisión, 1960. Anoche, no sé qué puñetas les pasaba a los vecinos toda la noche, voces y carreras de un lado a otro. Estuve a punto de subir a ver qué coño pasaba o llamar a la policía, pero al final caí. Y Josefina ni se ha enterado. ¿Cómo duerme la jodida? No se despierta ni aunque descarrile un tren. Y esta mañana pensaba yo, si no es todo cuestión de tiempo y agua, y si no nos queda de clase obrera más que la manera de apagar la radio y el rumor de nuestras propias mentiras mientras reclamamos el derecho al olvido.
Muy bonito. Qué barbaridad. ¿Cómo dices que se llama lo que tenemos que ver en el YouTube? Waterworld. O sea, John Cage, John Cage. Waterworld. John Cage, Waterworld. En W, 1960, o sea, Water y luego... Wolf, paseo. World, de mundo. World, ¿no? vale, paseo. En 1960 salió un programa de televisión para darse, ¿no? Y venga, ya termino. Y ya os dejo en paz ya. Este se titula Semaín. Y es un poema de viajes, pero es de los viajes más maravillosos que hago yo, que es cuando me voy a Málaga y entonces yo llego al mar y me doy cuenta que como decía el tópico, ¿no? Que al otro lado es un mar que termina, ¿no? Al otro lado es un mar que termina, pero me he tirado muchísimos años en la orilla de inicio, en la orilla occidental. Y este poema lo escribí en la orilla oriental, ¿no? Lo escribí en Estambul, a donde fui de turista, por cierto, que conste. Entonces se llama Semaín, que como encontré en un diccionario antiguo, es una palabra que en Marruecos designa el momento más caluroso del verano, a final de julio. Dice así: fantasmas de plumier y tintero. Una caja metálica que protege de los campos eléctricos estáticos, ya que en su interior el campo eléctrico es nulo. Telón de boca para el presente asentido. El calor, único personaje, pues solo la acotación es teatro. Mientras rebusca aire por el cuarto, aire estrangulado, urdimbre, ventanas, fachadas ciegas, rotas, de saliva seca, intermitentes, quebradas. Un cauce seco como una bandera de conveniencia arriada. Así lo siente mientras lo imagina, recorrido por culebras e insectos, sin latido, al margen de la narración, rasgo, voz impostada, la hora nunca se acerca. Alegría. Bueno. Con esto hay un bizcocho, ¿no? Sí, venga, decir algo. Los que estáis ahí en el más allá. Vale, que sí, que esto es muy aburrido, pero ya sabéis dónde os metíais. Bueno, también es verdad, que eres Paco de Alegrías. Luego nos cuentas un chiste de los tuyos para poder dormir esta noche. Y venga, va. Rafa. ¿Qué? Que digas algo, porque aquí yo no sé si don José Luis, Virginia, Ana, yo qué sé, si Juliana tiene algo que preguntar, o Ángel, que Ángel siempre ha sido muy hablador. Ángel. Sí. ¿Me oyes? Te oigo. Sí. Buenas tardes. Con respecto al poema del chivato, que está en el supermercado, que ha recitado antes, era el chivato, ¿no? Está en el supermercado y robo cada día, tal. Estamos prostituidos. Recuerdo que un periodista, cuando le entrevistó a Bukowski y le preguntó cómo sabía que él escribía bien o mal, él contestó: hay dos tipos de zorras. Las zorras con las que quieres volver a estar, las buenas, y las zorras con las que sientes que te has gastado el dinero y has perdido el tiempo. Y yo soy de las buenas. Es algo así. Si no, me he asociado, mi inconsciente me ha emergido a la superficie, desde el váter ha ejercido a la conciencia esto que contestó Bukowski cuando tú has recitado eso, ¿no? Al final. Me contaron. Estamos todos prostituidos. Sí, no, pero. Más o menos. No, es que es así. Ese poema es una purificación. Sí. Una purificación respecto a. O no una purificación, una asunción de una circunstancia, que es que el hecho de trabajar te convierte en un enemigo de la clase, en un enemigo de clase, ¿no? Y eso tenemos que asumirlo. Yo me acuerdo que yo bajé la voz, en ciertas cuestiones bajé la voz cuando yo estaba en mi trabajo y en una convocatoria de huelga general, pues llegaron saltándose la ley a la torera, ¿no? Y preguntándome qué pensaba hacer, si pensaba seguir la huelga o no. Y saltándose más aún la ley a la torera, me recordaron que mi mujer estaba embarazada y que yo tenía un contrato temporal.
Entonces en ese momento dije, pues obviamente vendré a trabajar porque la empresa está ante todo. Y en ese momento, a partir de ese momento, yo en ciertas cuestiones sobre integridad, prostitución y demás, bajo mucho la voz, ¿no? Bajo mucho la voz porque, bueno, yo tuve ese trago, yo tuve que pasar ese trago y me rendí directamente. Por eso sale esa voz, ¿no? De que el mero hecho de trabajar te convierte en un traidor, en un enemigo de clase, ¿no? Entonces sí, estoy muy de acuerdo con Bukowski. La cuestión es que me gustaría encontrar a alguien que quiera volver. Mira, este se llama Ugolino. Y además está muy bien porque tiene un decasílabo del Dante, con el tiempo lo ha cambiado, y tiene 2 palabras en cursiva que intentaré reproducir en homenaje al Marásade de Peter Weiss. Ugolino. Invierno es delación. Ceniza. Cuadro. Bar. Crepúsculo. Tarde tras tarde. Transcripción esperando al hijo. Revolución para lamer sus llagas. Fornicación para no responder. Vivisección. Después, más que el dolor, podrá el ayuno. ¡Oh! ¡Qué barbaridad, querido! Bueno, se nos ha hecho ya las 8:15. Sí. Y creo que es una buena hora para que nos vayamos todos a dar una vuelta y para que respiremos para enfrentarnos a estos días que tenemos ahora de penitencia y de que yo me imagino que todos estaréis en una cofradía llorando por no poder sacar ¿cómo se llama eso? Sí que me imagino que iréis a vuestras respectivas parroquias a rezar y por vuestros pecados. Don Rafael y don Álvaro, os quiero con locura, lo sabéis. Creo que ha quedado demostrado, y si no ha quedado demostrado que hay razones más que suficientes para amaros y para teneros como unos grandes poetas. Quizá la panorámica del Zoom, a mí no me gusta demasiado este tipo de cosas, pero me gustan en el modelo en que podemos vernos aquellos que realmente nos queramos. Es bastante más práctico en cierto sentido que el tener que salir de casa y un día de lluvia y llegar hasta un sitio donde el poeta, ese ser aburrido y diletante, nos va a soporizar un rato. Me gusta el Zoom, pero el Zoom no me gusta porque a mí me gusta la persona, me gusta el trato, me gusta el abrazo, me gusta la mirada, y yo creo que ambos dos dais mejor en directo que aquí en torcido. Además, que estoy viendo que Álvaro debe de llevar ya unos 8 gin tonics, más o menos, por lo que te he visto beber. Yo 3 cigarritos. Y tú llevas 3 cigarritos de los que te gustan a ti. Que es que he estado en el monte y me he oxigenado demasiado. Ah, coño, es verdad que casi te mareas y te caes y en fin. Bueno, queridos, si no tenéis una pregunta que hacerle a ninguno de estos caballeros, de verdad. No, pero ¿me puedo despedir con una saeta muy apropiada para las fechas? Sí, pero te voy a pedir que te despidas con un poema y a Rafa también con otro. Pero la saeta la puedes decir antes si quieres. Bueno, primero la saeta. Esto es una historia que ocurrió en 1934. Se creó la Cofradía de la Sagrada Cena en Granada, que tendría que salir el jueves por la noche. Y el jueves por la noche, el jueves santo del 34, cayó sobre Granada una chufa de agua impresionante y no pudieron salir. Como era la primera vez que salían, pues el arzobispado y la comisión correspondiente pues les concedió el privilegio, ¿no?, de salir el viernes. Salieron y entonces a la Virgen de los Dolores le cantaron la siguiente saeta, que recito, no canto pues para no estropearlo, que decía: ¡ay, Madre de Dios, Virgen de los Dolores, no tengas más angustias ni penas, que acabo de ver a tu hijo ahí cenando en la Plaza Nueva! Qué bonito. Me encantas, Álvaro.
Rafa, dinos, León, o mejor dicho, Álvaro, léenos un poema que sea el último de esta velada y el que tú quieras. A mí me gustaría que leyeses ese pedazo poema que tú ya sabes cuál es y que yo también. Que nunca quiero leer. El que nunca quieres leer, pero no es necesario que lo leas, ¿vale? Y a Rafa le pediría lo mismo. No, yo no te digo nada, no sé nada. El Little Round Top, tras rechazar 4 ataques sudistas, agotadas las municiones, el coronel Chamberlain ordena cargar colina abajo. Hablamos de lo mismo, ¿no? Ya lo sabes. Pero si no tuviéramos razón, si los esclavos lo fueran realmente y no valieran más que su trabajo, las palabras se alejan, se desvisten de sonidos. Allí enfrente se arrastran por manglares y sótanos, por fáciles muertes y caballeros arruinados que la marea lleva y luego olvida como frascos, o dagas, o insomnio. Pero si fuese tampoco un país, o la guerra un saludo antes del duelo real, sin sangre, contra los que duermen, un saludo entre extraños que se miran por última vez. Si hoy no venciéramos, si ellos nos flanquean o cediera el centro, si callara el instante de la huida, pisando los cartuchos que nadie disparó, los correajes, los cadáveres, pero no ocurrirá. Hoy tenemos que ser tercos, quedarnos incluso si termina la batalla o cae el sur o se pudre la Unión, sus estómagos y sus uniformes, o alguien vuela los puentes y ciega los túneles y quema los billetes que pudieran pagar nuestros infiernos. Solo es retórica. Calen bayonetas. Bonito. Impresionante, querido Álvaro. Y querido Rafa, te tocó. ¿Cuál quieres tú? A mí ya sabes que hay uno que me gusta mucho, que es el que me gusta mucho de ti. Pero el reloj que el marino Alibey encontró en la costa de los piratas y los ensueños y horas desconocidas que pulen su esfera. Allá tú. Hoy he llamado a la puerta el que dibuja un sueño, lo talla o lo funde, lo engarza y lo vende. Hoy ha venido el que elige el sueño en la cueva del decomiso, entre tantos otros en venta. Hoy me dijeron que vale tanto un verso como el vidrio y el cobre. Sobre mi mesa hay pueblos de pescadores que siguen mirando el desierto, y hay cacatúas violáceas que comen agujas de reloj, porque me han traído el sueño y la hora, el ensueño y la hora desconocida, y a los viajeros sus largas historias, encantamientos y acrobacias. Es una esfera fría en la mano y en los labios que sobre ella se apoyan. Es imperfecta en su curvatura, donde le dieron un punto de apoyo para poder dejarla en la mesa y mirarla y ponerse a soñar. Es una esfera y teje como las viejas al descuido de extraños pensamientos. ¿Cuál debería ser su nombre? ¿El de alguna famosa embaucadora o cualquier otro? ¿Pájaro sobre el vientre de las mujeres? ¿Acaso pájaro del mar? Oh, qué belleza había en las manos del artífice cuando trabajaban. Cómo las imagino engarzando en sueños y horas. Nombres que vienen sin ser llamados, campos de aguas aceitosas y azules. Nombres que vuelven y un horizonte que no pierde su color al ser alcanzado. Hay un objeto sobre mi mesa o una multitud de pescadores. Viejas que ya no quieren un cielo en su vientre donde volar. Sueños paseando desde las cosas a las fronteras. Es una esfera fría que enseña cómo se fabrican las horas, sin explicar por qué las agujas batallan, el origen de su misterio. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, queridos, muchas gracias a todos. Y eso, y que paséis unos días maravillosos y no tengo más que decir, sino que os quiero. Ha sido un privilegio estar aquí. Un privilegio también. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. ¿Cómo se apaga esto?